Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar en esta ocasión una secuencia didáctica para enseñar un tema muy importante para toda ingeniería que es derivadas de la materia de cálculo. Tenemos como objetivo facilitar la comprensión y aplicación de las derivadas a través de una serie de actividades estructuradas en tres fases: inicial, desarrollo y cierre. Como fase inicial vamos a tener la siguiente actividad: uno, introducción a las derivadas, que tenemos como objetivo introducir el concepto de derivada y su importancia en el cálculo. Entonces vamos a tener el siguiente contenido: concepto intuitivo de la derivada como la pendiente de la tangente a una curva, diferencia entre valor medio y el valor instantáneo de una función, relación entre derivadas y tasas de cambio. Entonces, como recursos podemos tener presentación multimedia con gráficos y animaciones, videos ilustrativos que muestran la derivada, diferentes contextos y diagramas que explican la derivada desde una perspectiva visual. Entonces, como metodología podemos tomar que es una clase magistral apoyada con medios visuales, discusión interactiva en grupo para resolver dudas iniciales. Entonces aquí nos introducimos a las derivadas, ¿no? Para dar lo que es la definición de derivada a partir de lo que es una recta tangente, utilizar algunas herramientas gráficas como un graficador o como GeoGebra, y obviamente no está de más lo que es la clase magistral y la discusión que se va a tener con un grupo de estudiantes. De esta actividad, por ejemplo, tenemos lo siguiente, ¿no? Decíamos un gráfico, ¿no? Una función f de x cualquiera y una recta que pase por dos puntos, y utilizando lo que es la definición de pendiente de una recta, ¿no? Sabemos que la pendiente de una recta va a ser el incremento que se tiene en y sobre el incremento que se tiene en x, que en este caso el incremento en y, ¿no? Va a estar dado como la diferencia de las ordenadas de los dos puntos que tenemos en la curva P y Q sobre la diferencia de las abscisas entre esos puntos. Y hacemos que este punto cada vez se vaya acercando, el punto Q cada vez se vaya acercando al punto P, hasta ver que esta recta que pasa por dos puntos se va a convertir en una recta tangente que pasaría por dos puntos muy próximos. Y bueno, la pendiente vemos que va a ser el cociente de delta y sobre delta x cuando ambos van a ser muy pequeños. Y de esta forma vamos a definir la derivada, ¿no? Como el cociente de estos dos incrementos, o bueno, la definición que conocemos, ¿no? Como el límite, bueno, el incremento en y va a ser f de x más h menos f de x, ¿no? Esto delta y, sobre el incremento x, que delta x o h también lo llamamos, cuando esto tiende a cero. Y de esa forma podemos mostrar al estudiante lo que significa una derivada para luego aplicarlo, obviamente esto, en la deducción de fórmulas y demostración de reglas de derivación, y también en lo que va a ser la interpretación geométrica y las aplicaciones que va a tener la derivada. En la fase de desarrollo tenemos lo que es el cálculo de derivadas de funciones básicas, primeramente, que es enseñar las reglas básicas de derivación. Y tenemos, ¿no? El contenido de lo que es derivadas, cálculo de derivadas de funciones polinómicas, funciones exponenciales logarítmicas, funciones trigonométricas, tal vez alguna función especial o especiales adicionales, como tal vez, ¿no? De valor absoluto y algunas otras funciones que puede que sea como contenido adicional. Después lo que son las reglas de derivación: derivada de constantes, productos, cocientes, la regla de la cadena,
y lo que es derivación implícita. Entonces aquí como recursos, ejemplos de sueldos en pizarra, hojas de trabajo con ejercicios prácticos o lo que llamamos prácticas que se dan a los estudiantes, ¿no? También formularios, que es muy importante, o sea, muchas veces se les enseña de memoria cálculo de las fórmulas de derivadas, ¿no? Pero después el estudiante más se preocupa por memorizar que por resolver. Más importante tiene que ser que resuelva el estudiante a que memorice fórmulas. Es muy importante eso, lo que es una materia de cálculo y cualquier materia, ¿no? Para lo que es inicios de ingeniería. Metodología, ejemplos en clase de cada tipo de derivada y resolución guiada de ejercicios, porque también el docente debe resolver los ejercicios, no mostrar, qué sé yo, diapositivas o no mostrar ejemplos ya resueltos, ¿no? Se tiene que ir resolviendo. Bueno, en esta ocasión obviamente voy a mostrar un ejemplo resuelto, pero la idea es que para que un estudiante aprenda, primero el docente tiene que resolver, mostrar los pasos y después hacer que el estudiante resuelva, ¿no? Entonces, obviamente, como ejemplo se muestra, ¿no? Digamos, una fórmula de derivación que conocemos, derivada de potencias. Se muestra la fórmula, no es necesario que el estudiante se aprenda porque automáticamente va a aprenderse de memoria al resolver. Y darles ejemplos, ¿no? A los estudiantes. El docente puede resolver un par de ejemplos y, como decía, resolver, ¿no? Aquí ya está resuelto obviamente por la presentación, pero el docente tiene que resolver paso a paso los ejemplos que corresponden, ¿no? El estudiante, por ejemplo, va a ver, ¿no? Primero, de la forma más fácil, con potencias enteras positivas, pero después, ¿qué pasa si está abajo? Tiene que ver qué hacer, subirlo, cambiarle el signo y recién aplicar la fórmula. ¿Qué hacer con radicales? Convertir a exponente fraccionario y aplicar nuevamente la fórmula. Y luego se le dará, ¿no?, al estudiante las prácticas que mencionaba para que él resuelva por sí solo. También en la fase de desarrollo como actividad 3 podemos tener lo que es aplicación de las derivadas en problemas de optimización y ración de cambio, que, bueno, no solamente el estudiante tiene que aprender a calcular derivadas, ¿no?, derivadas grandes, derivadas de funciones de todo tipo, sino también aplicar, ¿no? Por eso es muy importante este tema, aplicar las derivadas para resolver problemas prácticos de la vida real y también de optimización, ¿no? Es lo que nos referimos a lo que son máximos y mínimos. Entonces de aquí tomamos en cuenta también lo de la fase inicial, ¿no?, lo que es la definición e interpretación geométrica de la derivada y todo lo que se ha visto anteriormente, cálculo de derivadas. Entonces, identificación de problemas de máximos y mínimos en diferentes contextos, uso de derivada para encontrar puntos críticos. Y luego lo principal, que son aplicaciones en problemas de geometría, economía, física y problemas básicos de ingeniería, ¿no? Porque ya problemas de ingeniería específicos lo verán los estudiantes en materias superiores en sus respectivas carreras. Y también límites, ¿no?, que es un tema también que se lleva en cálculo, que se puede fácilmente o más directamente resolver con lo que es la regla de Hospital, que aplica derivadas. Y tenemos aquí recursos, problemas contextualizados con situaciones reales. También se puede usar en algunos casos algún software para resolver problemas complejos y realizar gráficas, ¿no?, como lo que hemos visto, la calculadora de clase PadMath, que puede calcular, ¿no?, derivadas en ciertos puntos, que nos puede en algunos casos simplificar algunos cálculos. Y metodología, clases magistrales para resolver los problemas, el docente debe explicar y resolver los problemas, y discusión y presentación de soluciones por parte de los estudiantes, cuando se planteen otros problemas que ya los estudiantes resolverán y plantearemos, ¿no?, diferentes formas de solución, y de esa forma se mejorará el aprendizaje. Entonces aquí, por ejemplo,
tenemos este ejercicio sencillo, ¿no? Para introducirnos a lo que es aplicación de derivadas. Un rectángulo que, digamos, dice, ¿no? Tener un área máxima. Siempre nos piden que algo sea máximo o mínimo en este tipo de problemas. Y se va a una condición, ¿no? Por ejemplo, que el perímetro sea 20 centímetros, que todo problema de aplicación o de optimización va a estar condicionado. Entonces planteamos, ¿no? Aquí se establecen ciertos pasos a seguir. Hay que plantear la función que debe ser máximo o mínimo, en este caso el área, que es el producto de la base por la altura. Y tenemos la condición de que este perímetro sea 20 centímetros. ¿No? Entonces la suma de los lados tiene que dar 20, y ahí tenemos esta condición, que x más y sea 10, y de aquí podemos despejar cualquiera de las variables y reemplazarlo, ¿no? Aquí en el área, y obtener una función de una sola variable, en este caso del lado x. Entonces, para hallar el máximo o mínimo derivamos la función e igualamos a 0, y de ahí obtenemos ya sea el máximo o mínimo, que en la mayoría de los problemas de aplicación se asume que es ya sea el máximo o mínimo. Ya en otros problemas hay que determinar si es máximo o si es mínimo cuando hay más puntos críticos, con las herramientas que obviamente se ha enseñado. Y bueno, en la fase final tenemos lo que es evaluación y retroalimentación, la actividad 4, que consiste como el objetivo evaluar la comprensión de los estudiantes sobre las derivadas y proporcionar retroalimentación para mejorar el aprendizaje, ¿no? Muchas veces, o sea, antes de tomar un examen parcial hay que realizar repasos o evaluaciones y ver, ¿no?, en qué está fallando tal vez el estudiante. Entonces podemos tener aquí un examen corto, prueba práctica, que cubra los conceptos aprendidos, reflexión sobre los conceptos y métodos de derivación. Y como recursos podemos tener cuestionarios, hojas de evaluación, encuestas de autoevaluación para que los estudiantes reflexionen sobre su propio aprendizaje. Y como metodología podemos tener prueba escrita, que los estudiantes deben completar obviamente en la clase, y sesión de preguntas y respuestas para aclarar dudas finales, cuando algunas veces hay que preguntar las dudas y proporcionar una retroalimentación constructiva. Entonces, para lo que es una materia de cálculo, no hay otra, ¿no? Tiene que ser un examen escrito y se debe resolver preguntas. Y aquí tenemos un examen que alguna vez hemos tomado en la materia de cálculo 1 sobre el tema de derivadas y aplicaciones. Por ejemplo, aquí, ¿no?, una función donde hay que hallar máximos, mínimos, intervalos de crecimiento y luego graficar, ¿no? Que, bueno, el estudiante seguramente ya ha visto cómo es la gráfica con alguna herramienta, pero tiene que poderlo hacer por sí solo y manualmente. Calcular derivada implícita de esta función, donde se tiene que aplicar todas las fórmulas, reglas y propiedades de derivación. Aquí un problema geométrico de hallar la ecuación de una tangente a esta parábola, ¿no?, que sea perpendicular a esta recta, donde podemos tomar en cuenta la interpretación geométrica de la derivada. Y aquí, ¿no?, lo que tenemos un problema como el anterior, pero ya más complejo. En este caso un problema más aplicado a la vida real, ¿no?, que una empresa elabora envases, dice, y se desea minimizar el costo, y conociendo el costo del material y además la capacidad que tiene que tener el envase, ¿no?, que se puede de esa forma este tipo de problemas resolver con lo aprendido en derivadas para lo que es una situación real. Bueno, muchas gracias.